Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Muchas gracias. Sí, buenas Bien, noches, se escucha. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por su confirmación. Bien, vamos a dar inicio entonces, ¿sí? En esta oportunidad, quizás para algunos, a ver, un ratito. Ya, ok, ahora sí. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. En este caso vamos a hablar sobre lo que es el tema de producción de plantones forestales y frutales. Vamos a ver entonces cómo es que una vez instalado nuestro vivero, ¿sí? Habiendo visto todo lo que son los detalles de las plagas y enfermedades que puedan atacar, entonces vamos a ver ahora cómo se producen los plantones, ¿sí? Uno de los factores fundamentales, primordiales, que se utiliza hoy en día pues para producir los plantones, y vamos a ver dentro de ellos pues cada una de las características que se debe tener en cuenta, ¿sí? Está además mencionarles que también a lo largo de la ponencia, cualquier duda, inquietud que puedan tener en el transcurso, lo puedan hacer a través del chat o en todo caso también pueden activar sus audios y con total libertad pueden hacer sus preguntas, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces el tema de hoy. Vamos a darle un poco de introducción a lo que vamos a tocar el día de hoy. Y es que las plantaciones tanto de especies forestales como de frutales asociadas con cultivos para poder llevar, digamos, al establecimiento es algo muy importante hoy en día. Entre ellos, pues, existe un equilibrio armónico con, digamos, reciclaje de nutrientes al suelo y evitando, pues, la erosión y la compactación. Estamos hablando del terreno donde se va a instalar, pues, los plantones, ¿sí? Creo que, si mal no me equivoco, al momento de ver la primera clase, el primer punto, cuando se comentó sobre la instalación de los viveros, hablamos sobre las pendientes, sobre la topografía, que era algo muy importante al momento de considerar a la hora de establecer nuestro vivero, ¿sí? Pues acá también al momento de producir los plantones, este parámetro, por decirlo así, cumple un rol muy fundamental. Y como vamos a ver, pues entonces, este parámetro de la topografía es algo muy importante porque va a definir mucho en la calidad, en la producción, en lo que concierne a la parte de riego y fertilización de los plantones, ¿sí? Acá les quería mostrar, bueno, vamos a avanzar un poco la presentación. En esta parte de acá, por ejemplo, ustedes pueden las partes de un plantón producido en bolsas plásticas. Digamos que voy a reducirlo un poco más, ¿sí? Para que se pueda observar. Ahí está, creo que ahí se puede ver, ¿no? Sí, ahí está. Fíjese, estas son las partes de un plantón, ¿sí? Eh, Básico que se utiliza hoy en día para la producción de plantones. Ahí pueden ver ustedes entonces que una de las características primordiales que define la producción de los plantones es en sí la planta, la semilla como tal, semilla de buena calidad, obviamente, el sustrato y el manejo, pues, tanto nutricional como de plagas y de enfermedades, ¿sí? Digamos que son los parámetros que van a definir entonces el desarrollo, el rendimiento y la capacidad productiva de la planta. Ustedes pueden ver ahí que existe un cuello de planta, donde acá básicamente, hablando de temas de plagas y enfermedades, acá muchas veces es donde se encuentran los problemas de pudrición, ¿sí? En donde la corteza es la principal, pues, factor que va, digamos, a determinar que los nutrientes y el agua pasen a los distintos órganos de la planta. La bolsa plástica, que es, digamos, la común que se utiliza hoy en día, la bolsa de polietileno, también digamos que son una parte fundamental, ya que van a, digamos, a contener, a mantener, digamos, el sistema radicular en, digamos, en lo que concierne al área de la bolsa. El sustrato es algo muy importante a tener en cuenta. Hoy en día, pues, hablar de sustratos
digamos, uno en específico para el manejo de plantones, no lo hay. Siempre en agricultura recuerden que no hay un parámetro establecido que podamos decir, este es el sustrato que mejor se adapta. No lo hay, ya que, digamos, hoy en día existen distintos sustratos, existen turbas, fibras, hoy en día existen pues estiércoles, humus, compost, arena fina, arena gruesa, cenizas, tierra agrícola, en fin, un montón de, digamos, sustratos que se pueden utilizar y a la vez mezclar entre ellos para poder producir un sustrato, ¿sí? Y digamos que este sustrato también va a depender mucho de la planta y de las condiciones en las que se puede desarrollar, ¿sí? Un cultivo pues que necesita buen drenaje, buena capacidad, digamos, de humedad, pues digamos no vamos a utilizar un suelo agrícola que sea, digamos, pesado, ¿no? Tenemos que darle las condiciones adecuadas, por ejemplo, una mezcla entre arena, digamos, fina, ¿sí? Con, digamos, turba y también con un poco, digamos, de tierra agrícola, ¿no? Para poder, digamos, darle esa consistencia. Si vamos a utilizar pura arena y turba, el sustrato no va a tener una consistencia. Quien le va a dar esa consistencia para que se mantenga y forme, digamos, la forma de la bolsa, ¿sí? Va a ser la tierra agrícola. Entonces, por ello es importante entonces también tener esos criterios que van a definir mucho entonces la capacidad de formación del sistema radicular y la nutrición de la planta, ¿ok? Recuerden también, ya tocando este punto muy importante, es que si el sustrato no tiene un buen drenaje, vamos a causar muchas veces problemas radiculares de asfixia, ¿sí? Estas bolsas, vamos a verlo también más adelante, a veces un detalle muy importante, o mejor dicho, dos detalles muy importantes. Primero, que acá en la parte, digamos, donde está el cuello de la planta, evitar que acá se forme, digamos, una compactación. No sé si ustedes habrán podido ver, yo he tenido la oportunidad de poder apreciar estos temas, que muchas veces al momento de comprar los plantines, en la parte de acá arriba donde está el cuello de la planta, está duro o compacto, o digamos, hay una capa que está, digamos, gruesa, que evita que muchas veces al momento de aplicarle el agua se va a los costados y comienza a ingresar solo la parte, digamos, del contorno. Esto de acá es un problema, ¿sí? Tienen que, en el peor de los casos, removerlo para que no se forme esa costra. Esa costra va a impedir que pueda ingresar con buena facilidad los nutrientes y el agua. Entonces, para ello es importante, y aquí viene el otro punto o el otro criterio, es que estas bolsas tienen que tener también unos agujeros, orificios, que puedan permitirle pues también la aireación. Recuerden que dentro de la parte de lo que conforma un sustrato y una tierra está compuesto por material sólido, la fase líquida y la fase aérea, ¿sí? El suelo es un ente trifásico, tiene tres fases, fase sólida, líquida y gaseosa. Entonces, para que pueda haber una fase gaseosa, como quien dice, la aireación para el sustrato, es muy importante los orificios, ¿sí? Muchas veces, cuando no hay esos orificios, pues aquí se acumula o se concentra el agua y aquí es donde empieza digamos, a sancocharse o a empezar a pudrirse, digamos, las raíces y aquí pues ya empiezan los problemas de fusarium, problemas de damping off, ¿no? Que son la fitota, la rhizoctonia, todo eso, pues, ¿no? Entonces, todos esos temas se tienen que tener en cuenta, ¿ok? Acá cuando ya las raíces empiezan a salir, y este es otro punto muy importante, cuando las raíces empiezan a salir es porque ya, digamos, la bolsa, ¿no? Como tal, ya le está quedando, digamos, como quien dice, en términos criollos, le está quedando pequeño, ¿no? Ya la planta ya está, digamos, empezando a rebuscar, a buscar, a expandir, digamos, su sistema radicular y es ahí donde, pues, uno también tiene que, bien, ya establecerlo en un campo definitivo o, en su contrario, digamos, traspasarlo, digamos, a una bolsa de mayor tamaño, ¿no? Lo adecuado es ya, digamos, establecerlo en campo definitivo para que la planta pueda explorar y, digamos, desarrollarse con mayor facilidad. Entonces, todos esos detalles son muy importantes, ¿no? Y para ello
es importante conocer entonces todas estas partes que conforman la bolsa de polietileno con el plantón. Ahora, aquí pueden ver ustedes, ¿sí? Y acá lo voy a ya ampliar para que se pueda ver mejor. Aquí pueden ver ustedes ya los plantones, ¿sí? Al momento de hablar de los plantones, pues los plantones producidos en bolsas plásticas para llevarlos a campo definitivo deben presentar siguientes características, ¿sí? Hay parámetros, hay condiciones que al momento de los plantones poder llevarlos, digamos, al campo definitivo deben de tenerlos. ¿Cuáles son esos parámetros o esas consideraciones que se debe tener en cuenta? Punto número 1, para las especies forestales, la altura mínima es de 30 a 40 centímetros. Ojo, para el caso de frutales, ¿sí? La altura de los plantones debe ser 50 centímetros. En el caso de las especies forestales, se toma en cuenta desde el cuello de la planta hasta el punto más alto digamos, de la planta o del plantón, ¿no? El ápice, como que se pueda decir, ¿no? Y para el caso también de los frutales, la misma, ¿no? Se considera un tallo lignificado, es un tallo consistente, duro, más o menos un aproximado de 6 milímetros de diámetro, ¿sí? Es la manera que se puede, digamos, a considerar que los plantones son de buena calidad, ¿ok? Y que ya están aptos o listos para llevarlos a campo definitivo. Por encima de estos parámetros, pues ya vamos a ver o a observar de que ya los plantones van a empezar a sentir problemas ya de estrés. ¿Qué podemos decir sobre esto? Es que las plantas, cuando ya, digamos, eh, buscan o ya están pretendiendo buscar un ambiente ya más amplio para poder desarrollarse, si no lo encuentran, van a empezar a marchitarse, en el peor de los casos las hojas van a comenzar a amarillarse, también van a comenzar a caerse las hojas, por ahí que el tallo va a empezar a curvearse, entonces va a sentir, digamos, ya el problema de estrés, ya que la planta o el plantón como tal está, digamos, ya buscando un área más amplia para poder desarrollarse y al no encontrarlo, pues va a empezar, digamos, a sentir esos síntomas, ¿ok? Los plantones de frutales también injertados deben alcanzar entre 0,5 a 1 metro de altura, ¿sí? Hablamos de 50 centímetros entonces a 1 metro de altura. En general, para un buen trasplante se requiere que la planta sea vigorosa y de buena arquitectura. Es un buen tamaño, buen grosor. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, en la figura A, por ejemplo, un plantón embolsado, lo que hemos visto, en cada una de sus partes. Si se dan cuenta, aquí tienen sus orificios, las partes laterales, como también en la parte inferior, en orificios. Este es un plantón con tierra, donde fíjense ustedes que acá se le ha hecho una medición, está de 30 a 40 centímetros, y este es un plantón, digamos, con raíz desnuda. Esta es una de las formas también en la cual se puede, digamos, plantar o propagar los plantones, ¿sí? Se puede hacer de esta forma con bolsas y también con plantones a raíz desnuda. ¿Qué pasa? Que ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Digamos que acá en la parte con raíz desnuda está un poco más expuesta, ¿sí? A lo que es el ataque de cualquier patógeno o enfermedad que pueda haber. A diferencia de que en las bolsas, no es que estén, digamos, completamente eh, protegidas, también va a haber, digamos, cierto probabilidades que pueda obtener también problemas de patógenos, de enfermedades, pero a diferencia de raíz desnuda es que esta de acá está más expuesta, ¿ok? Y otra de las características muy importantes a tener en cuenta acá es que acá también se necesita uso de enraizantes, bañarlo con algún insecticida fúngico para cualquier problema de hongos. Y acá también, pues, pero la diferencia es que acá ya está, digamos, la planta como tal en un sistema ya más desarrollado, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, por ello es importante tener en cuenta estos parámetros. Ahora acá, ustedes pueden ver el distanciamiento entre 30 y 40
centímetros. Mi pregunta es, ahora para los que están presentes acá, si hablamos de una altura de 30 a 40 centímetros y habíamos visto las condiciones adecuadas para poder, digamos, hacer un trasplante de plantón a campo definitivo, ¿de qué especie, digamos, estamos hablando? ¿De una planta forestal o de una planta frutal? Lo acabamos de ver ahorita hace poco. Tal. Frutal, ¿no? Claro, ok, ¿no? Digamos que entonces bajo esas condiciones, nosotros entonces vamos a poder establecer así cuando ya nuestro plantón está en condiciones adecuadas para ya establecerlo en campo definitivo, ¿ok? Fíjense que estos parámetros sencillos, simples, son muy importantes para entonces poder definir si nuestro plantón ya es momento para poder llevarlo a campo definitivo, ¿ok? Aquí tienen, por ejemplo, ustedes también, fíjense en esta figura, pueden ver, observar ustedes lo adecuado, ¿sí? Lo que se tiene que tener en cuenta al momento de poder trasplantar, digamos, un plantón en campo definitivo. ¿Qué pueden ver ustedes en esta imagen? A ver, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos hablado. ¿Por qué acá me dice sí y acá me dice no? ¿Qué pueden ver ustedes? Por las Yo, características de la planta, ¿no? Y la raíz, bien formados, no están bifurcados y, y que son plantas sanas y aptas para crecer, ¿no? ya, muy bien. Pero digamos que si en supongamos que estamos en un examen. Yo les pongo esta imagen. Menciónenme las diferencias entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. ¿Cuáles serían las diferencias? Lo que mencionó el compañero está muy bien, ¿sí? La característica de la planta, buen tamaño, medio vigor, pero en la imagen, ¿qué pueden observar ustedes? Si fuese una pregunta, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la imagen de la izquierda y diferencia en la imagen de la derecha? Bueno, en la izquierda se ve que están bien desarrollados, ¿no? Son plantas que están con tallos rectos y buena raíz, ¿no? Y en la derecha son plantas que han crecido bifurcados y con poca raíz torcida, ¿no? Eso es lo que puedo observar yo. Ya, muy bien. Aquí también me dicen por la forma del tallo. Claro. Ajá. Ya, muy bien. Sí, bueno, básicamente, fíjense ustedes lo que mencionó su compañero, está muy bien. Fíjense acá que en esta imagen de acá donde dice sí, el tallo, la altura, que es el último punto que hemos estado viendo, fíjense, el tamaño de la altura, fíjense, acá está muy pequeño, ¿no? Digamos que a estas condiciones, una planta, peor aún, con estas curvaturas o estas deformaciones, hacen que el plantón no tenga una buena presencia, ¿no? A la vista de la persona. Y es más, acá, por ejemplo, este de acá ni siquiera se ha hecho, digamos, a ver, ¿cómo se puede decir? Una poda, ¿sí? Las ramas están empezando a crecer y no se le ha dado digamos, una poda de formación, ¿no? En esta etapa es muy importante la poda de formación. Y si no se tiene en cuenta, la planta pues va a crecer diferentes tallos por aquí, por allá y no va a tener, digamos, una presencia adecuada. Y acá en el caso último de esta planta acá, pues fíjense ustedes que acá tienen un sistema radicular primario, un sistema radicular secundario, pero más allá de ello no hay, digamos, pelos absorbentes, ¿no? A diferencia de acá que sí se podría observar o da la impresión, ¿no? Se asemeja de que estos sean pelos absorbentes. Lo importante dentro de un plantón es hacer que emita sistema radicular. ¿Sí? Las raíces adventicias, raíces nuevas, raíces este, recién jóvenes son muy importantes en esta etapa, ¿sí? Para que puedan, digamos, explorar y absorber los nutrientes que el plantón necesita. Por eso, por estas características y estos criterios son muy importantes a tenerlos en cuenta. Por eso es que acá se dice que esta planta está en buen estado,
en buenas condiciones, y acá pues se dice que no, ¿no? Porque la planta obviamente ya no tiene esas características, condiciones que son las adecuadas para poder, digamos, llevarlos a campo definitivo, ¿sí? Ahí tienen ustedes entonces una buena arquitectura en la mano izquierda y una pues deformes, torcidas, débiles a la mano derecha, ¿ok? Entonces, la preparación de los plantones, y aquí viene pues la extracción de los plantones de los viveros, requiere prepararlos con anticipación, ¿sí? No es que ah, mañana voy a llevar los plantones, digamos, a campo definitivo, o ya los voy a vender, digamos, para que la persona lo pueda llevar a campo definitivo. Y recién pues estoy haciéndole ya los últimos manejos o cuidados, ¿no? Es necesario entonces suprimir el riego poco a poco. ¿Para qué? Para hacerlos resistentes a fin de que soporten las incomodidades del transporte. Yo, por ejemplo, resido en Ica, ¿sí? Y supongamos que viene un proveedor que es, digamos, a ver, pongamos un lugar de Arequipa, ¿sí? Yo tengo mi vivero acá y viene, digamos, un proveedor de Arequipa y me dice, ¿sabes qué? Necesito cierta cantidad de plantones, entonces el trayecto, ustedes se darán cuenta que de Ica a Arequipa, en sistema terrestre, un aproximado, calculo que es algo de 12 horas, por ahí, 12 horas, 13 horas, ¿sí? Más o menos. Bajo estas características y condiciones, todo ese trayecto es importante considerarlo que la planta de repente no va a tener, digamos, un manejo o unas condiciones que requiere, ¿no? Entonces, si yo pretendo llevar un plantón de una zona a otra y el trayecto es largo, pues como menciona acá, es importante darle ya con anticipación las condiciones o preparar el plantón para que pueda resistir esas condiciones a las cuales se va a tener a acomodar, ¿no? Peor aún, el cambio climático, recuerden que el clima tanto de la zona de Ica es distinta al clima de la zona de Arequipa. La humedad, la temperatura, el tipo del suelo también es distinto, el tipo de la calidad de agua. Entonces, todas esas condiciones son muy importantes a tenerlas en cuenta. Y uno de los factores importantes es suprimir o restringir el riego poco a poco, ¿sí? Para que la planta ya pueda, digamos, al momento de llegar a campo, pueda ya resistir esas condiciones, ¿ok? El tratamiento es igual para el caso de los plantones que se transportarán a raíz desnuda o a aquellas con macetas de tierra. Entonces, todas estas condiciones de la raíz desnuda o a aquellas que están en bolsa también es muy importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Si está raíz desnuda, pues es importante mantenerlas en humedad, con agua, para que, digamos, no puedan estresarse o marchitarse. Y si es digamos, en macetas, también ponerlas bajo sombra o llevarlas en una camioneta o en un camión que estén bajo sombra y no estén expuestas al sol, porque eso también va a permitir que se deshidraten y pierdan humedad, ¿sí? Un día antes entonces del trasplante es necesario regar ligeramente la cama de vivero para poder ablandar la tierra y extraer los plantones sin dañar sus raíces, ¿sí? Entonces, en el caso de los viveros, ya para poder, digamos, si están en campo, digamos, hay un almácigo en campo, digamos, sin bolsas o en campo, es importante entonces, como menciona, eh, regar ligeramente la cama de vivero para poder ablandar la tierra, ¿no? Muchas veces cuando la tierra está seca, ustedes podrán haber notado de que se pone una capa superficial dura, ¿no? Que a veces impide que la planta salga con facilidad. Y muchas veces al momento de poder sacar esto, pues rompemos raíces y eso pues perjudica a la planta. Entonces, por ello es que se le da un riego ligero, ¿sí? No un riego pesado, un riego ligero que permita pues mojar o ablandar, digamos, el suelo para poder extraer las plantas sin dañar el sistema radicular. ¿Ok? Consideraciones importantes al momento de preparar los plantones. Y acá pueden ver ustedes otra imagen y muy importante
que por ejemplo aquí es importante de que antes de poder enviar o digamos vender nuestros plantones o producirlos, darle una poda adecuada. ¿Ok? Una poda de formación, como lo mencioné adelante, es muy importante a la hora de poder llevar estos plantones a campo definitivo. Dentro de la base, en la parte inferior de estos plantones, hay una práctica que se utiliza y es muy importante, es darle un pequeño corte, ¿sí? En la parte inferior para poder, pues así, estimular el desarrollo del sistema radicular. ¿Qué pasa? Que cuando los plantones están mucho tiempo en bolsas, se comienza, digamos, a formar, digamos, el famoso colita de chancho que se le conoce, ¿sí? A las raíces, y eso muchas veces impide que el sistema radicular llevado a campo definitivo pueda explorar, digamos, el suelo, ¿sí? Entonces, por ello se le hace un pequeño corte, ¿sí? Digamos, suave, ligero, en la parte inferior, digamos, del sistema radicular, para que al momento de poder llevarlo a campo definitivo, estas puedan desarrollarse con gran facilidad. ¿Ok? Las hojas que estén secas, las hojas que estén dañadas, a la hora de pues, llevarlo a campo definitivo, también es importante eliminarlas para que éstas no puedan, digamos, perjudicar el desarrollo del plantón. No, criterios básicos que uno debe tener en cuenta a la hora de llevarlos a campo definitivo. Como lo menciona acá, para el transporte con bolsa plástica o bloque de tierra, las hojas inferiores de los plantones se podan o por lo menos en 3/4 partes, ¿sí? Dejando de 4 a 6 hojas verdaderas en la parte superior, a fin de establecer equilibrio entre la parte aérea de la planta y sus raíces. ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué es lo que en pocas palabras nos quiere decir? Si tenemos una planta como la imagen que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esta de acá. Tomemos esta imagen de acá, la figura 5. Acá tiene, digamos, un buen sistema de follaje, ¿sí? Y digamos que tiene un sistema radicular reducido. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta poda? Recuerden, y es importante que tanto en vivero como en campo definitivo, eh, todo lo que, digamos, se pueda observar en la parte aérea de la planta como tal, el mismo diámetro o copa o tamaño de lo que está en la parte aérea, también tiene que haber en la parte de abajo. No es posible que arriba tenga un buen sistema de follaje, buenas hojas, buenas ramas, que abajo haya, digamos, un sistema radicular pequeño. O al revés, que esta planta tenga un buen sistema radicular y arriba no tenga, digamos, buenas hojas o buen desarrollo de copa. Ahí ya hay un problema anormal, ¿sí? Entonces, para ello, la poda consiste en que si dentro a la hora de poder romper, digamos, las bolsas y observemos que el sistema radicular está muy pequeño, pues lo adecuado es cortar las hojas que se encuentran en la base, porque son digamos, las primeras hojas que han salido y ya a la hora de llevarlo a campo definitivo, ya puede decirse que estas hojas son las viejas, ¿sí? Y las que están en la parte superior vienen a ser las nuevas. Entonces, sacamos las viejas para darle prioridad a los brotes o a las hojas nuevas para que puedan crecer con gran facilidad y con mayor intensidad, ¿ok? Ello es entonces la importancia de realizar esta práctica a la hora de poder llevarlo a campo definitivo. Esta poda entonces también evita la pérdida de agua por transpiración de los plantones. Ahí está entonces la importancia entonces también de ayudar a darle, digamos, las condiciones adecuadas a este plantón. Entonces, si las raíces sobresalen de las bolsas, se recomienda cortar con tijeras podadoras. Otra práctica entonces importante, que también dentro de la poda es el corte de estas raíces, lo que le mencioné, ¿no? Para poder evitar, digamos, que haya problemas de curvatura
o no haya, digamos, fuerza para poder emitir el sistema radicular. La poda entonces de estas raíces a la hora de poder llevarlos a campo definitivo también son muy importantes. ¿Ok? Y acá pues tienen ustedes entonces lo que se debe hacer o lo adecuado a la hora de poder llevar, digamos, estas plantas a campo definitivo. Para el transporte entonces de plantones a raíz desnuda, se recomienda cortar por la mitad a cada hoja de plantón a fin de establecer, digamos, equilibrio entre la parte aérea de la planta y las raíces que muchas veces se dañan durante la extracción. ¿Sí? Entonces, las raíces también a la hora de poder trasplantarlas siempre va, por más que queramos evitar, va a sufrir, digamos, algún pequeño estrés que, digamos, es normal y a veces también la planta a la hora de llevarlo a campo definitivo va a sentir un estrés, lo que es algo normal. Entonces, para ello existen hoy en día, pues, estimulantes, aminoácidos, ¿sí? Que puedan ayudar a que esta planta salga de ese estrés, ¿no? Los aminoácidos, ya hablando un poco ya de la parte nutricional, son productos que ayudan a que la planta, digamos, pueda salir de algún problema de estrés, ya sea por estrés por agua, estrés por sales, estrés por temperaturas, estrés por sequía, en fin. Cada aminoácido tiene un aminograma y es importante entonces a la hora de poder efectuar estas aplicaciones, pedirle a la casa comercial que nos proporcione el aminograma para poder detectar y ver para qué nos ayuda el aminoácido que estamos requiriendo. ¿Ok? Bien, entonces ahí pueden ustedes ver la forma, fíjense ustedes cómo se llevan, ¿sí? Los plantones a campo definitivo. Digamos que a gran escala o a gran magnitud, esto es digamos, muy importante considerar la calidad de la planta, ¿ok? Lo que nos va a definir como buenos viveristas, como buenos productores de plantones, es la calidad de la planta. Entonces, si tenemos una planta como lo habíamos visto anteriormente, hace poco, deforme, que no tiene buen tamaño, digamos que está con poco sistema radicular, las hojas están amarillas, no vamos a tener una buena, digamos, recomendaciones y esto nos va a llevar muchas veces a que eh, el vivero como tal pues no tenga esa referencia, ¿no? Entonces es importante considerar entonces todos esos criterios que a mí nos mencionaron. El transporte de los plantones entonces, cuando los plantones son trasladados a lugares lejanos, los camiones que trasladan deben tener barandas altas y estar cubiertas con tolderas para evitar que el viento durante el transporte afecte a los plantones por la velocidad del vehículo. Lo que le mencioné hace poco, ¿no? Yo soy de Arequipa y si viene una persona perdón, yo soy de Ica y viene una persona de Arequipa, el transporte durante todo ese trayecto es importante considerar pues que el camión o la camioneta que pueda estar llevando, ¿no? Los plantones tengan, digamos, estas características que puedan cuidar el transporte de los plantones, ¿ok? Ya que muchas veces cuando no se tienen en cuenta estos parámetros, a la hora de llegar al destino, las plantas puedan estar de repente estresadas, otras de repente sin hojas, otras de repente entre roce puedan haberse cortado algunas ramas y eso va a, a facilitar que pueda ingresar alguna enfermedad. Entonces, todos esos criterios son importantes. Como regla general, las especies que crecen en envases se transportan en cajas de madera o cartón. ¿Sí? En algunos casos es necesario colocar tarjetas o marcas con el nombre de la especie, variedad, porte injerto y edad de la planta. ¿Sí? Esto también para poder darle una mayor presentación a lo que nosotros estamos produciendo, es importante que hayan estas etiquetas, ¿no? Como menciona ahí, que tengan la especie, a qué especie pertenece, la variedad del plantón, qué tipo de porta injerto se está utilizando y la edad de la planta, ¿sí? En algunos otros casos, pues,
también va considerado pues otros parámetros como de repente lo que se ha aplicado, ¿sí? Otros de repente pueden considerar la altura de la planta, ¿no? Entonces todos esos detalles son muy importantes, ¿ok? Cuando los plantones llegan a su destino, la descarga se realiza con mucho cuidado. Tiene que tenerse un cuidado muy minucioso a la hora de poder descargar los plantones del camión o de la zona en la que nosotros estamos enviando, ¿sí? Si el plantón tiene digamos, un pan de tierra, no tomarlos por el tallo porque puede perjudicar la raíz, ¿sí? La forma más adecuada de poder transportar los plantones es agarrarlo desde la base, no del tallo o no de las hojas, porque si agarramos el tallo vamos a ejercer una presión y entonces las raíces van a empezar, digamos, a cortarse o a empezar a salirse y este plantón como calidad ya no es buena, ¿ok? Las plantaciones entonces se realizan inmediatamente y no ser así, las plantas deben colocarse en un lugar bajo sombra, cubrirlos con hojas de palmeras o plátanos o alguna malla que podamos tener y regarlos en forma constante hasta el momento de la plantación, ¿sí? Muchas veces, cuando a veces se llega a campo, ¿no? Y las condiciones no son las adecuadas, los plantones se tienen que dejar entonces en un lugar que no tenga que no estén expuestas al sol, se deben de cubrirlos, armar un pequeño, digamos, eh, eh, una cubierta, ¿sí? Que permita pues que el sol no le llegue con gran intensidad. Para ello también es importante entonces regarlas, ¿sí? Si estamos pretendiendo entonces trasplantarlo de aquí a una semana, entonces es importante darle los riegos adecuados para que la planta pues no pueda sufrir un estrés. Pasado ese tiempo, ya es importante considerar que la planta también está buscando, digamos, un ambiente ya más amplio y si lo pretendemos dejar por 15 o 20 días, la planta va a empezar a sentir el estrés. Entonces, por ello es importante, entonces, que a la hora de llevarlo a campo definitivo, lo adecuado es que ya las condiciones estén óptimas para poder, digamos, ya instalarlos en el campo, ¿ok? Los plantones entonces a raíz desnuda se deben sembrar de inmediato. En la medida que se posterga la siembra, se reduce la capacidad de prendimiento. Por ello, entonces, la recomendación es, como les mencioné, que si ya estamos adquiriendo los plantones, que el campo definitivo ya esté listo para poder, digamos, trasplantar los plantones. ¿Ok? En cuanto a la elección y la preparación del terreno, el terreno, como los me habíamos mencionado, para la plantación definitiva debe tener las siguientes características. Escoger un terreno donde anteriormente, digamos, se ha cultivado y está en descanso, ¿sí? Una forma con árboles de 2 a 5 metros de altura, por ejemplo, rozar, tumbar los árboles, ¿no? Quemar, y además resulta aprovechoso eliminar tocones y raíces porque favorece, digamos, las labores del cultivo. También se puede realizar la siembra de árboles forestales dentro de los cultivos alimenticios, sean forestales perennes o temporales. Cualquier otro planta que haya sido ah, sembrada en ese lugar, es importante que debe de ser eliminado, ¿no? Ya que muchas veces puede ser una fuente de enfermedades o de patógenos, ¿no? Y la tierra como tal también debe estar en descanso, mínimo quizás un año y máximo pues 2, 3 años, ¿no? De descanso, ¿no? Para que la planta también, o mejor dicho, el suelo pueda retomar, digamos, su capacidad de producción, ya que a veces eh, si no se le da las condiciones adecuadas, pues vamos a hacer una siembra este, errada. Por ello es importante entonces este parámetro de darle las condiciones adecuadas del suelo, ¿sí? Darle pues materia orgánica que es importante para que la pueda promover la capacidad de intercambio catiónico del suelo, mejorar la estructura, mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas
que posteriormente van a darle pues esa capacidad de prendimiento al plantón. ¿Ok? En cuanto a la mecanización, si se dispone de maquinaria pequeña o mediana en el terreno, está libre, digamos, de tocones o de raíces. Puede removerse con arado de discos y rastras en forma cruzada hasta 30 centímetros de profundidad, por lo menos, ¿sí? Con esto, y digamos que la finalidad de esto es de descomponer la capa arable o el hardpan que se forma en la parte de arriba, incorporando materia orgánica superficial y aumentar la oxigenación del suelo. Entonces, la maquinaria o la mecanización es importante para darle pues esas condiciones de aireación y romper el hardpan, como nosotros le llamamos, que es esa capa dura que se forma en la superficie del suelo, y que la profundidad muchas veces a la hora del trasplante, lo más adecuado o lo recomendable es 30 centímetros, ¿sí? Para que, digamos, bajo estas condiciones pueda tener buen drenaje, buena infiltración, a la hora de regar, pues, o de fertilizar, puedan llegar con gran facilidad al plantón, ¿ok? El estacado, muchas veces de marcar el perímetro de la parcela con 4 o más jalones de 2 metros, alineando pues como si por la dirección de los jalones, colocar estacas de 50 centímetros en los puntos donde se cavarán los hoyos según el distanciamiento y de acuerdo a la especie forestal o frutal que es instalada, ¿sí? Muy importante entonces el estacado para poder, digamos, darle el prendimiento que la planta necesita a la hora de llevarlo al campo definitivo. Y en cuanto a los hoyos, al costado de los puntos marcados por las estacas se abren hoyos de 30 centímetros de diámetro por 40 centímetros de profundidad, ¿sí? Con la ayuda de una pala o un cavador, pues se puede hacer esta labor. Esto hace entonces por lo menos 15 días antes del trasplante para mejorar las condiciones de fertilidad y drenaje del suelo. Entonces, así, si después de una lluvia el hoyo se llena de agua o se filtra muy lentamente, es necesario entonces profundizarlo para facilitar el drenaje, rellenando pues el espacio, si es posible, con grava o arena gruesa, ¿no? Y si el agua no filtra en absoluto, no es recomendable entonces plantar especies forestales ni frutales. Una de las prácticas que se utiliza en la actualidad, y quizás algunos conozcan, es el método de infiltración, ¿no? Hoy en día se utilizan los cilindros infiltrómetros, quizás algunos los conocen, son dos cilindros que se utilizan, son dos cilindros, uno externo y uno que va en la parte interna del cilindro, en donde la finalidad pues, es incorporarle agua cada cierto tiempo, con la finalidad de ver pues cómo es la tasa de infiltración de dicho suelo, ¿sí? Si ese método, por ejemplo, nos arroja que la infiltración del agua es lenta, se da cada 1 hora o cada 2 horas. Entonces ya tenemos que ir viendo cuáles son las condiciones que debemos de darle a ese suelo, ¿no? Ayudarlo de repente con la recuperación de materia orgánica o de algún compuesto como turba o fibra de coco que pueda ayudarle pues a que tenga una mejor infiltración. Y si es un suelo, por el contrario, que su tasa de infiltración es cada 20 minutos o 10 minutos, pues también el extremo es cuando a veces la tasa de filtración es muy rápida, ¿no? Probablemente sea un suelo arenoso, entonces ahí también se le tiene que darle las condiciones, ¿no? Para que pueda retener mayor humedad por más tiempo. Si no, vamos a estar gastando agua o nutrientes constantemente, ¿no? Y eso es algo que se debe tener en cuenta a la hora de poder llevarlo a campo definitivo. Ahí tienen ustedes entonces cómo se puede realizar esto. En la figura 8, tierra infértil, una tierra mala, una tierra negra de buena calidad. Naturalmente, las tierras de color oscuro se considera como tierras orgánicas, un horizonte A o un horizonte O orgánico, que pues está compuesto pues por características físicas, químicas y biológicas aptas para un cultivo que sepa establecer, ¿no?
Una tierra infértil es aquella pues que está netamente, puede hacer arena, que es un material inerte que no tiene capacidad de retener agua ni nutrientes, y esta tierra como tal pues es buena para ayudarle, digamos, al sistema radicular tenga un buen espacio aéreo, pero es mala para poder retener la humedad, ¿sí? Entonces, estas condiciones van a ayudarnos a determinar cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de poder establecer el plantón en el campo definitivo. Recuerden, 40 centímetros de profundidad y 10 centímetros de diámetro. La fertilización entonces es importante. La tierra extraída del hoyo ubicada al lado derecho se mezcla con 2 kilogramos de guano de gallina, de vaca o etcétera, ¿no? O 1 kilogramo de humus de lombricultura. Esta decisión depende del material que se disponga. Como lo mencioné al comienzo, cuando se habla de abonamiento o de fertilización, no hay una regla establecida, ¿sí? Ya que podemos utilizar cualquier tipo de sustrato o cualquier mezcla que pueda ayudar a que la planta, digamos, pueda adquirir los nutrientes. Podemos aplicarle no solamente guano de gallina ni de vaca, podemos aplicarle estiércol, ¿sí? De vacuno, por ahí algún tipo de compost, algún tipo de humus. Como les mencioné, se utiliza hoy en día cascarillas de arroz, fibras de coco, turbas, en fin, todos los materiales que puedan ser utilizados son muy importantes. Y por ello es importante entonces definir también qué tipo de suelo estamos manejando para poder darle las condiciones, ¿sí? Después entonces de mezclar la tierra con el abono orgánico, estamos listos entonces para proceder al trasplante del plantón. Hasta aquí ya estamos entonces listos para poder trasplantar el plantón en campo definitivo. Ahora luego viene el trasplante. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver una forma de trasplantar los plantones, es que los plantones, ¿no? Con bloque de tierra. Antes de colocar el plantón se pone en el fondo un hoyo, una capa de 20 a 30 centímetros de espesor de la tierra mezclada con abono orgánico. En este caso se puede hacer un humus, ¿no? O un compost o un estiércol. Esto de acá, ¿con qué finalidad se le da? Para que al momento de poner, digamos, el plantón en la parte de arriba, ¿no? Este de acá, digamos, esta área o esta zona, esté, digamos, suelta. ¿Sí? Entonces, la raíz, al momento de poder explorar el campo, va a encontrar que esta área, digamos, está suelta, tiene una buena aireación y no va a tener problemas al momento de desarrollarse. Una vez que ya se ha desarrollado, pues ya, o ya tiene, digamos, la fuerza para poder desarrollar con mayor facilidad las raíces, normalmente va a romper, digamos, estas capas que ya están un poco compactas, ¿sí? Ya las va a poder, digamos, va a poder desarrollarse. ¿Sí? Pero este de acá, o esta capa que se le da al inicio es para que pueda, digamos, no sentir ese estrés a la hora de poder desarrollar el sistema radicular. ¿Ok? Y aquí pues encima va, digamos, la planta. Llámese que sea en forma de bolsas o a raíz desnuda, es importante realizar esta práctica a la hora de poder trasplantar. Ahí tienen entonces ustedes que en algunos casos las raíces se amontonan en el fondo de la bolsa. Entonces, cortar la champa de raíces como indica en la figura. Lo que les mencioné al comienzo, ¿se acuerdan? Que a veces acá también se forman las colitas de chancho, pues, ¿no? De las raíces, porque están queriendo, digamos, ya desarrollarse o explorar más, y al momento, digamos, de no encontrar eh, esa, ese ambiente, comienzan a doblarse o a encorvarse las raíces y se forma la colita de chancho. Entonces, para que no hayan problemas más adelante de rendimiento o de producción, se corta esas raíces, ¿no? Para que no puedan haber problemas a la larga. Y a la hora, pues, de llevarlo a campo definitivo, se desinfecta, ¿no? Y se coloca en el hoyo en el cual estamos pretendiendo
establecer el plantón, ¿sí? Una práctica también muy importante. Y aquí tienen ustedes la forma como se debe, eh, digamos, sacar las bolsas para poder llevarlos a campo definitivo, con cuidado, sin dañar las raíces. Recuerden que aquí están las raíces a- al contorno de todo lo que es la parte de la bolsa. Y si le damos un corte más profundo, vamos a cortar las raíces. Peor aún, si no hemos desinfectado esta cuchilla, vamos a de repente a transmitir algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces también acá la desinfección es muy importante y la forma como se corta, digamos, la bolsa, con el cuidado que se debe tener es importante, ¿sí? Criterios a tener en cuenta. Eh, el plantón debe quedar entonces vertical sin ninguna inclinación hacia ningún lado. En caso que haya fuertes vientos, por ahí haya de repente, o la planta al momento de llevarlo de un lugar a otro, por ahí sufrió algún problema y está empezando a encurvarse, es importante la práctica del tutorado, ¿sí? Para algunos que de repente ya conocen o saben, la práctica del tutorado es muy importante porque permite que la planta pueda desarrollarse de manera rígida, vertical, sin ninguna curvatura o sin ningún problema que esté decayendo, ¿sí? Estos criterios que se mencionan es importante porque van a definir el desarrollo de la planta. Una planta incurvada, si no le damos el tutorado, pues va a seguir desarrollándose de manera incurvada y cuando esté, digamos, ya a sus 8 o 9 años en campo definitivo, vamos a ver que esta planta pues no va a tener, digamos, una buena presentación, ¿no? Entonces, el tutorado, si es que en algunos casos hay problemas de encurvamiento del plantón, se realiza para poder darle esa rigidez a la planta, ¿ok? El cuello del plantón entonces debe quedar a nivel de la superficie. Otro criterio importante a tener en cuenta a la hora de llevarlo a cabo en definitivo es que el cuello del plantón, ¿sí? Debe quedar a nivel de la superficie del suelo. No muy arriba ni muy abajo, porque si está muy abajo, puede haber problemas de que al momento de regarlo, acá se va a encharcar de agua. Es obvio que se va a encharcar de agua. Si está muy alto, también se va a exponer a cualquier insecto que pueda, digamos, poder atacar y a la larga, pues eso va a ocasionar que pueda ingresar algún problema fúngico o alguna plaga y pueda atacar al plantón. Lo adecuado entonces es que esté a nivel o a ras de la superficie del suelo. ¿Ok? Trasplante a raíz desnuda es otra forma, ¿sí? Cómo se trasplanta, digamos, los plantones. Un día antes del trasplante, regar bien las camas del vivero, luego extraer los plantones con mucho cuidado, como lo habíamos mencionado, sumergir las raíces en mezcla de tierra y agua, colocarlos dentro de los sacos húmedos de yute o bolsas de papel grueso y transportarlos con mucho cuidado para evitar el deterioro de las raíces. Fíjense ustedes entonces acá, en esta imagen, ahí pueden ver ustedes, a ver, ahí está, cómo es la forma en la cual se puede, digamos, establecer para poder llevarlo a campo definitivo, planta raíz de estudio. Como lo menciona acá, se da un riego ligero antes de poder sacar la planta, ¿sí? Eh, un riego ligero, luego de dar ese riego ligero, con un pequeño palita, una pala pequeña, ¿sí? Se extrae con mucho cuidado la planta. Luego esto se moja en agua, ¿sí? O en barro, y se envuelve en mantas de yute, ¿no? ¿Para qué? Para poder cubrir las raíces. Si la dejamos expuestas como tal así, o sin envolverlas en mantas de yute, vamos a tener problemas de que la planta, pues, por ahí pueda ingresar algún tipo de enfermedad y esto, pues, ya nos va a causar pérdidas a la hora de la producción del cultivo. Criterios importantes a tenerlo en cuenta es cubrir el sistema radicular. Como les mencionaba,
La desventaja de esto es pues que se tiene que tener un cuidado más minucioso a diferencia del trasplante en bolsas, ¿no? Donde no se tienen mucho en cuenta estos parámetros, ¿no? Entonces, todas estas características definen mucho el rendimiento de la planta en campo definitivo, ¿ok? Ahí tienen ustedes entonces que finalmente, luego de, hablando en temas de bolsas, ¿sí? Finalmente se rellena el hoyo con la tierra mezclada, con abono y apisonando pues suavemente al costado del plantón. No, con esto quiero decir que van a ustedes digamos, a darle un pisotón fuerte. Si le damos muy fuerte, pues vamos a compactar el suelo. Y de nada sirve que hayamos hecho un hoyo si a la final lo estamos nuevamente compactando. Lo que se hace, pues, es darles un pisotón suave, ligero, lo suficiente donde la planta, digamos, esté, digamos, establecida o esté bien adecuada en el campo definitivo. ¿Ok? Eh, Ahí tienen ustedes entonces la forma como se debe de quedar, digamos, la planta. Lo mismo para el caso de plantas a raíz desnuda, también se tienen en cuenta estas consideraciones, ¿sí? Darle un pequeño pisotón para que la planta pueda establecerse en el campo. Colocar el plantón en forma vertical, cuidando entonces que el cuello de la planta quede a ras de la superficie, ¿no? Y completar el rellenado evitando doblar las raíces. Si le damos un pisotón fuerte, las raíces van a empezar a doblarse. Y de nada está que nosotros hayamos cuidado todo, hayamos mantenido la planta en buen estado, lo desinfectemos todo, si las raíces pues van a empezar a doblarse y esto va a generar nuevamente problemas de producción. Apisonar suavemente entonces para reducir las bolsas de aire en el relleno del hoyo. ¿Okay? Mucha aireación en el hoyo es también perjudicial, ya que de repente si existe bastante aireación, va a haber problemas de evaporación del agua rápida y entonces la planta no va a tomar el agua con gran facilidad, ¿no? Y todos esos parámetros son importantes a la hora de trasplantar el plantón. Lo que se debe hacer al plantar los árboles forestales y frutales, ya como último criterio, es que las plantas queden instaladas con el cuello más arriba de la superficie del suelo. Esto es algo que no debe hacerse entonces, ¿sí? Como lo mencioné, no debe quedarse en esta forma, porque acá está expuesta a cualquier labor o cualquier persona que pueda pasar o cualquier máquina que pueda estar realizando cualquier labor puede estar expuesta a que pueda cortar o romper este pedazo y acá también hay sistema radicular y si corta este pedazo pues bueno va a ser fuente de ingreso de cualquier enfermedad o que las plantas queden inclinadas a cualquier lado como lo mencioné antes. Cuando a veces se tienen curvaturas, se realiza la práctica o la labor del tutorado. Aquí, pues, y realizar un tutorado está de más, no, ni siquiera para realizar un tutorado. ¿Por qué? Porque ya no es un problema de que el tallo como tal se haya encorvado, sino que todo el plantón como tal se ha, digamos, instalado de manera equivocada, con una inclinación. Lo que se tiene que hacer acá simplemente es sacar con cuidado nuevamente, evitando de dañar las raíces o digamos la bolsa y ponerlo de forma vertical, ¿sí? Para poder evitar que esta planta pues crezca con deformación o inclinada, ¿no? Que el suelo de la planta quede más abajo de la superficie. Aquí pues cuando reguemos, ¿qué va a pasar? Como les mencioné, acá se va a encharcar de agua. Se va, digamos, a quedar, digamos, un charco de agua y esto va a generar problemas de anoxia radicular y a la larga pues vamos a tener problemas de fusarium, de Phytophthora, Phytium, que ocasionan pues el daño al sistema radicular y al xilema y al floema de la planta. ¿Ok? Preparar los hoyos muy estrechos también. Recuerden que el hoyo
el diámetro va a depender mucho del diámetro de la bolsa. Si esto de acá pues es, digamos, 20 centímetros de diámetro, se le da 30 centímetros de diámetro al hoyo. 5 para ambos lados, ¿no? Si le damos hasta 35, también es se puede dar. Si le damos ya 40, ya estamos yendo a un extremo, ¿no? Ya estamos soltando mucho el suelo y esto va a ocasionar pues problemas también de estrés en la planta, ¿no? Entonces, el estrecho, el diámetro y la profundidad de los hoyos también son muy importantes, ¿no? Eso va acorde con el diámetro de la bolsa. Y el riego, pues, que es el establecimiento de plantaciones de frutales, por ejemplo, como los cítricos, se deben instalar cerca de riachuelos o pozos a fin de contar con agua para el riego, porque este cultivo requiere bastante agua para producir buenos frutos. Y dependiendo entonces del cultivo que nosotros estamos estableciendo en campo definitivo, es importante tener en cuenta el agua. El factor vital para que la planta pueda producirse es el agua, ¿sí? Ahí vamos a regar y vamos a incorporar los nutrientes para que la planta pueda tomar. Si estamos lejos o no contamos con agua, de nada sirve que tengamos todos los parámetros que hemos visto anteriormente, lo hemos cumplido, pero de nada sirve que lo hayamos cumplido si no tenemos agua, ¿no? O no estamos cerca del agua. Y ojo que el agua también tiene que ser de buena calidad. Agua de buena calidad o calidad de agua es aquella agua pues que tiene buenas condiciones para las plantas, no tiene problemas de sales, problemas de alcalinidad, problemas de sodio, problemas de nitrato, problemas de cloruros, ¿sí? Aguas de buena calidad, que le aporten nutrientes a la planta en vez de problemas a la planta. ¿Ok? Eh, el sombreamiento entonces también es importante, ¿sí? Los primeros días o las primeras semanas, meses, al momento de trasplantar los plantones, es importante entonces cubrir el plantón, ¿no? Como menciona ahí, algunos plantones de frutales no soportan el exceso de sol, ¿sí? Que es que en ciertas ocasiones se presentan en plena época de lluvia. Entonces, para estos criterios es necesario colocar sombra temporal, con hojas de palmeras o alguna malla o algo, ¿sí? Plantándolas en forma de V, como se observa en la imagen, ¿no? Una V invertida, arriba de la planta sin afectar la yema apical, ¿sí? En el peor de los casos, cuando existen también problemas de viento abundante, se utilizan cortinas cortaviento. Algunas veces se plantan a los extremos, ¿sí? Maíz es un buen cortaviento, cualquier tipo de gramínea, es importante colocarlas, algún tipo de cebada o trigo, o en ocasiones también se ponen malla, ¿no? Como cortavientos. Y si en caso existe una alta cantidad de sol o exceso de sol, se cubre también muchas veces con alguna rama o con alguna malla, ¿no? Para que la planta no sufra ese estrés, ¿no? Y el mantenimiento de la plantación, si la plantación entonces está asociada con cultivos de pan llevar, cada vez que se realice el deshiervo para estos cultivos, aprovechar para hacer el mantenimiento de la plantación de árboles y frutales. El mantenimiento o limpieza se realiza en forma total o alrededor de la planta en un radio de 50 centímetros, desde el eje del plantón o en líneas siguiendo la dirección de la planta. Entonces, se elimina toda vegetación arbustiva, inclusive arbustos o árboles no deseados. Por lo general, lo que se realiza acá es eliminar las malas hierbas, ¿no? Para evitar que también sean fuentes de competencia de nutrientes y de agua, como también fuentes de plagas y de enfermedades. ¿Ok? Y por último, aquí vienen pues el raleo y la poda de la plantación. ¿Sí? Acá ya viene pues la poda de formación, el raleo, para poder formar con gran facilidad la planta. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, plantas mal formadas. Aquí es importante el tutorado, entonces, como les mencioné. Plantas sin hojas, ya prácticamente una planta seca que debe ser desechada, o plantas que aquellas que están abortando,
también deben ser desechadas. O sea, aquí viene pues la poda de formación para que, digamos, darle esa estructura a la planta. Después del primer año, entonces, es importante efectuar raleos o entresaques de los árboles de mala forma, aquellos que no han alcanzado el tamaño deseado y o los que por su ubicación de alguna forma estén interfiriendo con los cultivos. Se elimina inclusive el tocón hasta el nivel del suelo. En este periodo entonces también se realiza la poda de formación con ramas de los frutales para conservar el equilibrio entre las distintas partes del ramaje para que estos, digamos, puedan desarrollarse con gran facilidad. Son una práctica también que se realiza luego de haberse trasplantado en campo definitivo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, poda, digamos, total en frutales y podas de ramas, ¿sí? Entonces, acá, supongamos que acá se realizó una poda cero, ¿sí? Una poda donde pues ya prácticamente, mejor dicho, una poda ya eh, de rejuvenecimiento, ¿sí? Esta es una poda de rejuvenecimiento para poder establecer que crezcan nuevos brotes. En el caso, por ejemplo, de uva, en caso de arándanos, de cítricos, de palta, se realiza con la finalidad, pues, de establecer o emitir brotes nuevos para que estos brotes nuevos, pues, tengan mayor fuerza y mayor cantidad de órganos florales. ¿Ok? Y en caso de plantas ya a gran escala, con tamaños altos, se realiza la poda de ramas, ¿no? Aquellas podas, pues, que de repente, ramas que ya están, digamos, viejas, o aquellas ramas que están, digamos, con enfermedades, también es importante considerar. En este caso, se eliminan las ramas basales. ¿Por qué estas ramas basales? Porque, como lo mencioné al comienzo también, son, digamos, los brotes o las ramas más viejas, ¿no? Estas son las primeras que han surgido y que por ende ya, digamos, son las más adultas y las que están arriba en el ápice son las más jóvenes. Se corta esto para darle mayor preferencia a los brotes nuevos, ¿sí? Es como práctica de poda y de formación. Digamos que hasta ese punto son todos los criterios que se debe tener en cuenta a la hora de poder llevarlo a campo definitivo, ¿sí? Y ya luego viene el manejo de plagas y enfermedades y de fertilización, que como ustedes conocerán, pues ya ahí interviene mucho el elemento que vamos a utilizar, ¿no? El zinc, el boro para sistemas radiculares, calcio para darle consistencia a la planta, potasio para ayudarle a la formación o al cuajado del fruto, el zinc para ayudarlo también a emitir el sistema radicular, el nitrógeno para estimular el desarrollo de los brotes de la planta, en fin, ya ahí entra ahí la parte nutricional del cultivo, ¿ok? Y de igual manera, pues, la plagas y enfermedades, ¿no? Controlarlas, evitar, pues, aplicarle los productos, el manejo integrado de plagas, labores de manejo cultural, manejo mecánico, ¿sí? Manejo biológico, etológico, que muchas veces hoy en día se utilizan con mayor intensidad, y por último, pues, los controles químicos, ¿no? Bien, no sé si hasta este punto hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Adicional a este material que le voy a hacer llegar, acá les he puesto un material adicional. Por ejemplo, este es un ejemplo de producción de tara, ¿sí? En viveros familiares. Aquí también pues van a ustedes ver importante las condiciones, por ejemplo, el vivero, ¿sí? ¿Dónde se debe ubicar el vivero? Algo que ya hemos visto, ¿sí? El diseño y distribución del vivero también es muy importante, ¿sí? Las camas de los almácigos, el tinglado, la cama de crianza, el área de mezclado de sustrato, el almacén, ¿sí? Construcción del vivero, algo que también ya se debe de conocer, cómo se construye el tinglado, los materiales que se utiliza, el tamaño o las dimensiones que debe tener el tinglado, la distribución del vivero, ¿no? Cómo debe estar distribuido, la construcción de las camas de almácigos, los procedimientos,
el embolsado del sustrato, de las camas de crianza, los sustratos que se deben utilizar, ¿sí? Los procedimientos que se utilizan, cómo se embolsa los sustratos, cómo es que se debe dejar digamos, una altura de 2 centímetros, no llenarlos hasta arriba, sino darle una pequeña altura para el momento de regarlo, ¿sí? Cómo se propagan las plantas en vivero, ¿sí? Ahí tienen ustedes también lo que hemos visto. Importante considerar la semilla que sea de buena calidad, las semillas que se deben de utilizar, los materiales, el tratamiento de las semillas para poder desinfectarlas, los procedimientos que se deben utilizar, en fin, todos los parámetros que se deben de utilizar para poder, digamos, realizar un buen producción de plantones a la hora de llevarlo a campo definitivo. Aquí podemos ustedes entonces lo que les mencioné, la chupadera o el fusarium, que muchas veces ataca el cuello de la planta. Cuando hay excesiva humedad en la parte de la base del cuello de la planta, ocurre esto, ¿no? Marchitamiento. Ya esta planta ya no tiene ya, digamos, valor alguno. Simplemente ya está muerta la planta, ¿no? Difícil recuperar esa planta cuando le ataca la chupadera o el fusario. ¿Sí? En fin, ahí tienen entonces ustedes control, cómo se puede controlar. ¿Ok? Bien. Eso de ahí como material adicional. Y también adicional a ello le voy a entregar una producción de plantones de palma. Un ejemplo, ¿no? De un frutal, por ejemplo. Las variedades que se utilizan, el vivero, las condiciones que también se debe tener, las áreas, lo que habíamos visto, cómo se propaga, los injertos, la obtención de las semillas, los tratamientos que deben tener las semillas, ¿sí? El repique, que es una práctica muy importante de realizar, el tipo de sustrato, fíjense ustedes que acá utilicen suelo agrícola, 3 partes, arena de río, 2 partes, y musgos o turba, 1 parte. Estos sustratos también tienen que desinfectarse, importante la desinfección. Las bolsas o los contenedores, que también son importantes considerar, el riego, el control fitosanitario, las podas que habíamos visto, el injerto, y cómo funcionan pues cada uno de los injertos, ¿sí? Todo este material se los voy a hacer llegar a cada uno de ustedes, ¿sí? Para que puedan tenerlo a la mano. Bien, dudas, consultas, preguntas. ¿Está claro hasta acá todo este Profe, punto? disculpa, yo tengo una duda. He visto que has hecho podas de árboles frutales y poda de especies maderables, ¿no? En árboles frutales, o sea, qué variedades o qué tipo de árboles frutales se podan de esa manera que nos has hecho ver en la imagen? ¿Qué tipo de plantas se podan? No hay una planta en específica que se pode. En realidad, cuando uno básicamente, primero que nada, cuando uno lleva el plantón a campo definitivo, es No, importante, como lo mencioné, no, lo que ¿sí? me refería es en la última parte, hay una poda de formación y una poda radical que has mostrado ajá, ahí. Es por acá. Sí, en la izquierda hay una poda radical, ¿no? No sé en qué Sí, tipo. acá como dice poda total en frutales. ¿Qué pasa? Que Ajá. esta poda se realiza o muchas veces se da en los campos cuando, digamos, esta planta, digamos, tiene problemas fitosanitarios. En Ah, el peor de los casos, tiene digamos, un sistema de formación inadecuado. Lo que se hace, como lo mencioné, es hacerle una poda prácticamente de rejuvenecimiento, ¿no? Se corta todo para, digamos, poder estimular el desarrollo de nuevos brotes. Supongamos que esta planta, todo lo de acá arriba, tiene problemas de pongámosle que tiene problemas de fitóptora, ¿sí? O está cubierto de plagas, de pulgones, de trips, no sé, de mosca blanca, en fin, o querezas, bueno, muchas veces, pues, más gastamos en aplicar productos, en tratarlos. Entonces, lo que se adecua y se utiliza esta práctica para poder cortar todo ello, una poda sanitaria, ¿sí?
para evitar cortar todas esas ramas y mantener de aquí que el desarrollo de los nuevos brotes sean o no tengan, digamos, esos problemas, ¿no? Aquí ya emitiendo los brotes nuevos vamos a poder manejarlos con mayor facilidad, ¿sí? Digamos que esta poda se realiza con esa finalidad, para poder hacer, digamos, gastos en manos a la hora de poder tratar esta planta que, digamos, tiene problemas, ¿no? Ya de alguna plaga o enfermedad. Es poda de rejuvenecimiento. Ok, gracias, ingeniero. No, no te preocupes. Está bien. ¿Alguna otra consulta, otra pregunta? ¿Todo está claro? Bien. Entonces, para los que están de repente interesados en los materiales, eh, cualquiera que esté interesado en los materiales, ahí pueden ingresar en el Facebook, por ejemplo, está el link, ¿sí? Donde pueden acceder y entonces ahí se les va a otorgar los materiales. Si no hay ninguna otra duda o alguna consulta, pues bueno, espero haber eh, respondido o aclarado sus inquietudes y cualquier duda, cualquier consulta, igual les voy a dejar, o creo que ya la clase pasada les dejé mi número, igual ahí les voy a volver a dejar. En el chat está mi número, guárdenlo para los que de repente quieren alguna duda o consulta o materiales, poder ayudarlos sin ningún problema a cada uno de ustedes, ¿ok? Bien, entonces, una vez más agradecerles por su participación, por su asistencia y pues Dios mediante, si nos da la oportunidad, vernos de repente, si está en su voluntad, en otra oportunidad. Que tengan buenas noches y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.